¿Está Europa dejando sola a Ucrania justo cuando los ataques son más feroces? En los últimos días, Italia y Chequia han tomado distancia de la estrategia común de la Unión Europea sobre Ucrania. Italia anunció que dejará de participar en la compra de armas para Kiev, mientras que Chequia se negó a enviar tanques por problemas internos. Esta fractura ocurre en un momento en el que la presión militar sobre Ucrania aumenta dramáticamente. Solo hace unas noches, Kiev sufrió un ataque masivo con armas hipersónicas, un golpe tan potente que algunos testigos lo compararon con una explosión nuclear. Las alarmas sonaron en toda la ciudad, y la defensa antiaérea apenas pudo contener el asalto. Este episodio ha encendido nuevas alertas políticas y militares en todo el continente. Las reacciones ante estos hechos han intensificado la tensión. Líderes europeos expresan dudas, algunos países priorizan sus intereses nacionales, y la coordinación continental parece debilitarse. Si los países europeos no logran unirse, Europa podría perder su influencia global y Ucrania quedarse sin el respaldo que necesita para sobrevivir. Pero, ¿cómo llegó Europa a este punto de ruptura interna y crisis militar? Para entenderlo, repasemos el contexto de las últimas semanas y las señales de advertencia que muchos no vieron venir. No es la primera vez que surgen tensiones internas en la Unión Europea, pero hoy el desacuerdo es imposible de ocultar. En las últimas semanas, Italia sorprendió al anunciar su ruptura con el programa europeo de armamento para Ucrania. Chequia, por su parte, se apartó del envío de tanques por razones técnicas, mientras que Finlandia, a pesar de ser un nuevo miembro de la OTAN, prefiere mantener su propia línea estratégica y evitar compromisos a largo plazo. Cada país parece elegir su propio camino, movido por intereses particulares y presiones internas. Detrás de estas decisiones nacionales hay algo más que diferencias técnicas. Reflejan una crisis interna en el proyecto europeo. Lo que está en juego es la capacidad de la Unión para actuar como bloque. Ya no basta con discursos de unidad. Hoy, la prioridad para muchos gobiernos de la periferia europea es proteger su economía y mantener relaciones bilaterales beneficiosas, incluso si eso implica dialogar o negociar con Rusia. Esta fragmentación pone en peligro la respuesta conjunta ante amenazas externas, debilitando la seguridad y la estabilidad económica de todos los países miembros. Si la tendencia continúa, la parálisis puede dejar a Europa vulnerable y aislada en un escenario geopolítico cada vez más polarizado. Pero la fractura interna europea no es solo política. En el terreno, la situación se agrava y los riesgos se multiplican. Miremos ahora cómo estos desacuerdos repercuten directamente en el frente de batalla. La noche del 6 de diciembre marcó un antes y un después para Kiev y para la percepción de amenaza en Europa. Cuando el reloj marcaba las primeras horas del día, el cielo sobre la capital ucraniana fue atravesado por uno de los ataques más masivos en meses recientes, combinando misiles hipersónicos Kinzhal y oleadas de drones kamikaze. La alarma aérea se extendió no solo en Kiev, sino en casi todo el territorio ucraniano. Dnipro, Chernigov y Fastov también fueron objetivos de la ofensiva, en un esfuerzo coordinado para saturar las defensas. En Fastov, a pocos kilómetros de la capital, los testigos describieron una explosión tan intensa que el resplandor iluminó la noche como si fuera de día. Algunos compararon el brillo con una detonación nuclear, y la onda expansiva sacudió ventanas y alarmas en las viviendas. Imágenes de un hongo de luz y relatos de miedo recorrieron las redes sociales, reflejando la angustia colectiva ante la magnitud del ataque. La defensa antiaérea estuvo al límite. Equipos de emergencia y militares trabajaron sin descanso para interceptar los misiles entrantes, especialmente los de tecnología hipersónica, que son virtualmente imposibles de detener por los sistemas convencionales. La población, atenta a las sirenas y en constante estado de alerta, comprendía que se enfrentaba a una amenaza de un nivel completamente nuevo. Mientras tanto, en Grozny, la capital chechena, el líder Ramzan Kadyrov lanzó una advertencia pública tras un ataque con drones que afectó edificios clave de la ciudad. En un discurso transmitido por medios locales,
Kadyrov calificó a las fuerzas ucranianas de criminales y prometió represalias fulminantes, asegurando que Ucrania sentiría una respuesta dura y sin precedentes. Sus palabras, lejos de atenuar la situación, elevaron la tensión y dejaron claro que la escalada militar no conoce límites predecibles. La combinación de ataques masivos, uso de nuevas armas y amenazas públicas confirma que el conflicto está entrando en una fase de riesgo máximo. La posibilidad de una catástrofe humanitaria crece día a día, y la implicación de más países o alianzas ya no parece un escenario lejano. Y mientras Ucrania resiste bajo fuego, otros países europeos también descubren que la amenaza se acerca a sus fronteras, forzando respuestas inéditas en todo el continente. ¿Estamos ante el inicio de una desestabilización mayor en el continente? La reciente oleada de incidentes evidencia que Europa Occidental enfrenta amenazas que hasta hace poco parecían impensables. En la costa atlántica de Francia, drones de origen desconocido intentaron penetrar la base nuclear de Île-et-Longue. La reacción fue inmediata. Unidades armadas abrieron fuego contra los intrusos y el gobierno francés ordenó el refuerzo urgente de la seguridad en todos los puntos críticos estratégicos. Este evento, más allá del susto, revela una vulnerabilidad profunda en uno de los pilares de la defensa europea. Las autoridades galas han reconocido la gravedad del incidente. Expertos advierten que un ataque exitoso contra infraestructuras nucleares podría tener consecuencias catastróficas, no solo para Francia, sino para todo el continente. La capacidad de detectar y neutralizar amenazas asimétricas se convierte, ahora más que nunca, en la prioridad máxima para las fuerzas militares y de inteligencia europeas. El impacto del suceso no se limita al ámbito militar. Políticos y analistas alertan sobre la erosión de la confianza en la seguridad continental. La imagen de invulnerabilidad de Europa Occidental se ha visto sacudida, justo en el momento en que los desacuerdos internos debilitan su frente común ante crisis externas. En este contexto de incertidumbre, el panorama internacional se vuelve aún más complejo. Rusia y la India han intensificado sus lazos, desafiando abiertamente el aislamiento que buscaba imponer Occidente. Acuerdos recientes en materia económica, energética y militar fortalecen un nuevo eje de cooperación que busca redefinir el equilibrio global de poder. Las declaraciones de líderes políticos en Finlandia y Rusia remarcan el cambio en el tablero internacional. Desde Helsinki, algunos funcionarios han abogado por una política exterior más independiente, matizando su alineamiento con la OTAN. Por su parte, dirigentes rusos insisten en que el mundo ya no es unipolar y que Europa debe adaptarse a realidades multipolares si quiere mantener su protagonismo. El prestigio y la capacidad de liderazgo de Europa están en la cuerda floja. Cada nuevo incidente, sea un ataque a infraestructuras críticas o una alianza inesperada en el este, aumenta la presión sobre los gobiernos y la opinión pública. La ciudadanía observa con preocupación cómo decisiones tomadas lejos de su control pueden impactar directamente en su seguridad y estabilidad económica. Frente a este escenario, la pregunta es inevitable. ¿Qué pueden hacer los líderes y los ciudadanos para adaptarse a un mundo donde las certezas tradicionales se esfuman? En el siguiente bloque, analizaremos cómo la sociedad civil y los gobiernos pueden responder a la incertidumbre y qué estrategias están surgiendo para proteger tanto los intereses nacionales como la cohesión europea. La política internacional ya no es un asunto lejano. Cada decisión impacta nuestra seguridad y economía, aunque a veces no lo notemos de inmediato. En estos momentos, la ciudadanía europea debe exigir transparencia y responsabilidad a sus gobiernos cuando se toman decisiones sobre compromisos en el exterior o sobre la defensa común. No se trata solo de política exterior. Lo que se negocia lejos de casa puede terminar repercutiendo en aspectos tan cotidianos como el precio de la energía, la estabilidad del empleo y la percepción de seguridad en nuestras calles. Comprender los intereses nacionales y la lógica de un mundo multipolar es clave para no caer en manipulaciones mediáticas. Si solo seguimos la narrativa dominante o nos dejamos llevar por titulares alarmistas,
corremos el riesgo de ser arrastrados por campañas de desinformación que polarizan la opinión pública y debilitan la cohesión social. En este contexto, observar alianzas flexibles, como la de India y Rusia, puede ofrecernos pistas sobre cómo adaptarse a los nuevos tiempos. Estos países apuestan por una diplomacia pragmática, donde cada acuerdo responde a intereses momentáneos y no a lealtades inamovibles, algo que Europa podría aprender para defender mejor sus propios intereses. Pero la clave está en cada persona. Informarse críticamente es más necesario que nunca. No aceptar versiones simplistas, contrastar fuentes y debatir con argumentos puede marcar la diferencia entre una sociedad fuerte y una sociedad vulnerable ante la manipulación. El riesgo de no hacerlo es claro. El desconocimiento y la apatía convierten a la opinión pública en blanco fácil para la desinformación, debilitando la posición de nuestras sociedades tanto dentro como fuera de Europa. Ahora bien, si todo esto te parece abrumador, es momento de preguntarnos, ¿cómo puede actuar un ciudadano común ante estos desafíos globales? Vamos a ver opciones concretas que tienes a mano. ¿Qué harías si tu país estuviera en el centro de este torbellino geopolítico? Frente a la fragmentación interna de la Unión Europea y el avance decidido de potencias como Rusia e India, la seguridad y el bienestar de millones de personas penden de un hilo. Las recientes crisis en Ucrania y el debilitamiento de la unidad europea han dejado claro que la incertidumbre ya no es un futuro lejano, sino una realidad que exige atención urgente. En este contexto, ignorar los hechos o mantenernos al margen puede costarnos mucho más que una simple opinión. Se arriesga la economía personal, el respaldo diplomático de nuestros países y hasta la percepción que otros tendrán de nuestra postura. Informarse y analizar no es solo una opción, es una necesidad vital en un mundo donde todo cambia de un día para otro. Te invito a reflexionar. ¿Cómo influirán estas fracturas internacionales en tu vida cotidiana? ¿Estás preparado para tomar postura y adaptarte a una realidad global donde las viejas alianzas ya no garantizan estabilidad? Comparte en los comentarios cómo ves el rumbo de Europa y qué crees que debería hacer tu país ante este panorama. Tu opinión puede inspirar a otros y abrir nuevos debates. No subestimes el poder de estar informado y de conectar con diferentes perspectivas en tiempos de crisis.